¿Qué pasaría si el mismo demonio lograra tomar control total de tu cuerpo? Ya se trate de fenómenos diabólicos o de ritos de exorcismo aterradores. Estos instantes revelan como posesiones reales, transforman a personas comunes en entes que gritan, y cada historia termina de forma trágica. Nuestro primer caso nos lleva hasta Brasil, una de las zonas más activas del planeta en cuanto a reportes de batallas espirituales documentadas. Una mujer entró a una iglesia para buscar a un pastor porque se sentía inquieta y sin paz desde hacía varios días. Cuando el pastor levantó su mano para empezar a orar por ella, ocurrió algo aterrador. La mujer fue lanzada hacia atrás de repente, como si una fuerza invisible la jalara. Su espalda se arqueó en un puente rígido y fuera de lo común que nadie normal podría mantener. Esta es una de las señales más claras que los grupos religiosos asocian con posesiones diabólicas. Cuando un espíritu maligno reacciona con violencia ante el rezo sagrado e intenta huir, pero el pastor no se detuvo. Él siguió orando, avanzando con firmeza a pesar de la resistencia. La mujer se sacudía y se retorcía mientras el pastor y su equipo luchaban por contenerla. Tras 20 minutos de pelea, el espíritu maligno finalmente pareció abandonar su cuerpo y ella ya cayó en un estado de calma total. ¿Qué creen que pasó realmente aquí? Díganme qué opinan abajo. Este siguiente caso es uno de los más perturbadores a nivel físico de nuestra lista. Un sacerdote fue llamado para hacer un exorcismo a 2 hermanas que se creía estaban poseídas por entes malignos. El ritual ya era bastante aterrador, con ambas mujeres mostrando señales de fuerza no humana y mucha agresividad. Pero entonces pasó algo que impactó a todos en la habitación. Una de las hermanas de pronto trepó por la pared con una rapidez y potencia extraordinarias. La gente piensa que la posesión demoníaca puede hacer que alguien realice actos increíbles, pero esto fue demasiado impactante de ver. Al final, con mucha dificultad, el cura logró completar lo imposible. Ambas hermanas fueron liberadas de aquello que las había atrapado. ¿Puede una persona común hacer esto realmente? ¿O sucede algo más oscuro? Quiero escuchar su punto de vista y no olviden escribir amén en los comentarios para pedir la protección de Dios frente a Satanás. No todas las posesiones ocurren en una iglesia. A veces suceden en los lugares más comunes que puedas imaginar. Un hombre entró en una tienda y se acercó a un refrigerador para tomar una bebida. De pronto, todo su cuerpo empezó a convulsionar con violencia y ya no pudo controlar sus extremidades. A primera vista, podrías pensar que se trataba de una emergencia médica, pero luego los detalles empiezan a acumularse. Una figura muy misteriosa apareció en el reflejo del cristal de la puerta del refrigerador. Parecía flotar por la superficie, aunque nadie estaba parado frente a ella. Y en ese mismo instante, varios rollos de papel higiénico, en un estante de un pasillo completamente distinto, cayeron de forma automática al suelo. Después, los empleados lo encontraron inconsciente durante casi 2 horas. Esta siguiente grabación proviene de una cámara de seguridad en Florida. Un hombre estaba afuera limpiando la piscina de su patio, en lo que parecía ser un día perfectamente normal. Entonces, sin previo aviso, una figura oscura con forma humana apareció de repente a su derecha. Estuvo ahí solo un momento, pero en ese mismo segundo, el hombre perdió todo el control de su cuerpo. Su cuello se dobló hacia atrás. Su cuerpo se puso completamente rígido. Se quedó congelado.
atrapado en una posición que parecía físicamente imposible de mantener. La sombra desapareció tan rápido como había llegado, justo cuando su hija corrió hacia él y lo sacó del trance. Pero sus movimientos solo empeoraron después de eso. Él siguió teniendo espasmos y sacudidas, como si una batalla interna ocurriera entre él y cualquier entidad que lo hubiera tomado. Luego, tan repentinamente como empezó, todo se detuvo. Antes de que alguien más llegara a ayudar, él volvió a la normalidad. Y aquí está la parte más inquietante. Él no recordaba nada de lo que acababa de pasar. Según él sabía, simplemente había estado limpiando la piscina. Tras entrar en una vivienda abandonada, un explorador descubrió a una mujer aterradora que parecía un fantasma. Él había escuchado historias de que 3 años antes esta mujer había quedado poseída tras experimentar con magia. Su familia lo intentó todo. La llevaron con pastores, buscaron guía espiritual y suplicaron por ayuda. Pero nada funcionó. Ninguna figura religiosa fue capaz de liberarla de aquello que se había apoderado de ella, así que tomaron una decisión devastadora. La dejaron en este lugar desierto, sola. Al verla en persona, el explorador se dio cuenta de que los relatos eran ciertos. Sus ojos se habían vuelto completamente blancos, sin iris ni pupila visible. Su piel estaba gris y pálida, estirada sobre sus huesos. Ella estaba, por cualquier medida visible, demasiado perdida para ser salvada. El explorador no sabía cómo seguía viva. Ella no hablaba, apenas se movía. Simplemente existía en ese espacio oscuro y abandonado, como algo atrapado entre la vida y la muerte. Él grabó lo que vio y luego tomó la única decisión que sintió que podía tomar. La dejó allí para protegerse a sí mismo. Nunca ha surgido más información sobre la mujer hasta el día de hoy. Nadie sabe si ella todavía sigue con vida. ¿Crees que ella no tenía salvación o alguien pudo haberla ayudado? Comparte tus pensamientos. La zona desierta, cerca del pueblo de Hollow Creek, en Ohio, había estado abandonada durante 7 años. Alguna vez fue el centro de una secta que realizaba rituales de adoración al diablo. La gente en las comunidades cercanas decía que quienes participaban en los rituales se volvían gradualmente cada vez menos humanos, y por eso el área fue finalmente abandonada. Nadie quería acercarse, pero un hombre la visitó por curiosidad, y lo que encontró confirmó los peores rumores. Vio a uno de ellos. Parecía una entidad demoníaca aterradora con ojos blancos y una boca ancha, llena de dientes afilados. Aunque alguna vez fue humano, había sido completamente dominado por cualquier mal que lo hubiera consumido tras años de rituales oscuros. Las investigaciones en el área han revelado un dato interesante para la historia. Documentos oficiales mencionan a Hollow Creek en el contexto de contaminación ambiental, incluyendo carga de bacterias y aguas residuales. Algunos investigadores sugieren que las alucinaciones y sensaciones de malestar reportadas por los visitantes podrían atribuirse en parte al deterioro físico y la toxicidad ambiental de la zona, pero para quienes han visto las grabaciones, la explicación científica no parece suficiente. El hombre grabó la evidencia y se fue rápidamente. Nunca regresó. Si crees que ya lo has visto todo, entonces observa esto. Durante una presentación en vivo, el rostro de Lady Gaga se volvió aterrador de repente. Sus iris parecieron desaparecer por completo, dejando solo unos ojos blancos y pálidos que miraban fijamente al público. Fue un momento que causó gran impacto en todo Internet. La gente suele decir que los ojos son la ventana del alma. Y es aquí donde comienzan las teorías de conspiración. Muchos creen que ciertas estrellas de Hollywood
Han vendido su alma al diablo, convirtiéndose en recipientes con rostros humanos que sirven como máscaras para algo más oscuro debajo. Y este momento, según dicen, revelo esa verdad para que todos la vieran. Académicos que han estudiado la carrera de Lady Gaga ofrecen una interpretación distinta. Ellos argumentan que sus actuaciones son un acto deliberado de lo que llaman la representación de la monstruosidad, diseñado para impactar a las audiencias y desafiar las normas culturales. La misma Gaga ha hablado sobre periodos donde no sentía vida en sus ojos, atribuyéndolo a la adicción a las drogas y al trauma de procesar su rápido ascenso a la fama. Pero para millones de personas que vieron ese video, la explicación no importaba. Lo que vieron fue a una mujer cuyos ojos se quedaron completamente vacíos en un escenario en vivo, y esa imagen es imposible de olvidar. Este siguiente caso ocurrió en televisión nacional y sigue siendo uno de los momentos más inquietantes jamás transmitidos. El padre Ramón Merino fue invitado a un programa de televisión para guiar a personas que buscaban ayuda espiritual. El programa recibía llamadas de los espectadores, ofreciendo oración y consejo a cualquiera que lo necesitara. Todo iba bien hasta que una mujer llamada Jane Civico llamó. Jane le dijo al presentador y al padre Ramón que un espíritu demoníaco la había estado acosando. Describió sentirse vigilada, atormentada e incapaz de escapar de lo que sea que la estuviera siguiendo. Mientras hablaba, su voz era temblorosa pero clara. Estaba desesperada por ayuda. Entonces, a mitad de una frase, todo cambió. El espíritu de repente pareció apoderarse de ella. Sus ojos se pusieron en blanco y dejó de hablar por completo. La línea no se cortó. Ella seguía allí, pero ya no hablaba. Era como si algo hubiera intervenido y la hubiera silenciado, impidiéndole revelar demasiado sobre la entidad que se le había pegado. La llamada se interrumpió bruscamente, dejando al presentador y al padre Ramón atónitos por lo que acababa de pasar. Se quedaron en silencio por un momento, visiblemente afectados. El público que miraba desde casa acababa de presenciar algo para lo que nadie en el equipo de producción se había preparado. Nunca se publicó información posterior sobre Jane Civico. Este video muestra claramente cómo se ve cuando el propio demonio posee a alguien y no es apto para personas sensibles. Una mujer fue llevada ante un pastor luego de que su familia notara que ya no era ella misma. Había cambiado totalmente. Su conducta, su voz y sus gestos se volvieron irreconocibles. Cuando el pastor levantó una cruz hacia ella, de pronto dijo algo que impactó a todos. Afirmo ser más fuerte que Cristo. La habitación quedó en silencio. Entonces ella comenzó a levantarse de su asiento, avanzando hacia el pastor de forma amenazante. Su lenguaje corporal era agresivo y depredador, como si lo que estaba en su interior quisiera intimidar a la única persona que intentaba ayudarla. Cuando ese método no funcionó, cambio de táctica. Empezó a pronunciar palabras extrañas e incoherentes, mientras gruñía con fuerza. Los sonidos que salían de su garganta no parecían humanos, eran profundos, guturales y múltiples, como si varias voces hablaran a la vez. Un miembro del grupo corrió para sujetarla físicamente, manteniéndola inmóvil, mientras el pastor seguía con sus rezos. El video se corta mientras ella aún gruñe, con el cuerpo rígido y los ojos fijos en el pastor, con una expresión de puro odio. Nunca se publicó más información sobre la mujer. No sabemos si el exorcismo tuvo éxito, ni si ella volvió a la normalidad. La grabación simplemente termina y su historia desaparece en el silencio.
En la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco estaba bendiciendo a personas con discapacidad. Era el domingo de Pentecostes, en mayo de 2013, y miles de fieles se habían reunido para recibir la bendición papal. Entre ellos estaba un hombre mexicano de 43 años llamado Ángel. Cuando el Papa se detuvo frente a la silla de ruedas de Ángel, puso ambas manos sobre su cabeza y oró con intensidad. Lo que pasó después fue captado por las cámaras y transmitido a millones de personas en el mundo. Ángel Jadeo abrió mucho la boca como si intentara respirar, y un sonido descrito por testigos, como el rugido de un león, salió de su garganta. Su cuerpo empezó a retorcerse en la silla antes de desplomarse hacia adelante, aparentemente sin energía. Para muchos exorcistas, incluido el reconocido padre Gabriele Amort, esta fue una clara oración de liberación, un exorcismo espontáneo hecho por el propio Papa. Cuando el video se volvió viral, los espectadores creyeron que el espíritu había escapado por la boca abierta de Ángel. Pero la historia de Ángel no empezó ese día. Él creía que su posesión inició en 1999, durante un viaje en autobús en México. Sintió que una presencia oscura se le acercaba, seguida por una sensación de algo atravesando su pecho y sus costillas siendo abiertas desde adentro. Durante la siguiente década, su salud falló por completo. Perdió su negocio de publicidad y sufría trances frecuentes donde blasfemaba y hablaba en idiomas que nunca aprendió. A pesar de pasar por 30 exorcismos con 10 sacerdotes distintos, incluido el padre Amort, las entidades permanecieron. Para 2015, Ángel reportó que aún tenía demonios dentro. Aunque dijo sentirse un poco mejor tras la intervención del Papa, dos hermanos estaban sentados juntos, totalmente concentrados, escuchando un tipo de música muy extraño. Las melodías sonaban distorsionadas e incomprensibles, nada parecido a lo que escucharías en una lista de reproducción normal. Los sonidos estaban deformados, superpuestos, y eran profundamente inquietantes. Mientras escuchaban, la hermana menor de repente soltó una carcajada, pero no era una risa común. Su expresión se volvió aterradora, torciéndose en algo que no parecía alegría en absoluto. Después, sus articulaciones empezaron a tronar y girar de forma antinatural. Sus extremidades se movían en direcciones imposibles, doblándose en ángulos que hacían retroceder a cualquiera. Su hermano menor se alejó lentamente mientras filmaba. No intento ayudarla, no intento detener la música, solo grabo lo que pasaba, como si supiera que aquello estaba más allá de su capacidad de intervenir. Este caso conecta con una teoría que ha circulado entre investigadores de conspiraciones por años. Ellos creen que ciertos tipos de música contienen cantos demoníacos ocultos, frecuencias y patrones diseñados para evadir el pensamiento consciente y abrir al oyente a una infiltración espiritual. Las sectas, según afirman, usan estos cantos para controlar a otros, camuflándolos en audios que parecen música ordinaria. No sabemos si ella logró despertar. Nunca se dio información de seguimiento. ¿Podría la música realmente influir en la mente de esta manera? Tengo curiosidad por saber qué piensan. Marcello Rossi, uno de los sacerdotes católicos más famosos del país, estaba orando ante una gran multitud en Cachoeira Paulista, Brasil. El evento reunió a unas 50. 0 personas. Y la energía en el lugar era intensa. El padre Rossi estaba a mitad de su oración cuando una mujer de repente rompió el perímetro de seguridad, corrió hacia el escenario a toda velocidad y lo empujó fuera de la plataforma. La caída fue dramática y peligrosa.
La seguridad intervino de inmediato y detuvo a la mujer. Después del incidente, le hicieron pruebas de consumo de drogas, pero los resultados fueron negativos. No había una explicación química para su comportamiento. Para los creyentes, eso significaba que solo había una razón: estaba poseída, y el espíritu demoníaco en su interior. No reaccionó bien a las oraciones que se rezaban sobre la multitud. El propio padre Rossi decidió no presentar cargos. En cambio, presentó el evento como un milagro, diciendo que el incidente lo llevó a su propia renovación física y espiritual. Incluso bromeó diciendo que la experiencia lo había convertido en una persona más fuerte, tanto en su cuerpo como en su fe. El relato de Anneliese Michel es uno de los casos de posesión más espeluznantes y mejor documentados de la historia moderna. Es el caso que sirvió de inspiración para la película El exorcismo de Emily Rose. Y la crónica real es todavía más inquietante que la ficción. Anneliese nació en Alemania, dentro de una familia profundamente católica. Cuando tenía apenas 16 años, empezaron a ocurrirle cosas extrañas. Al principio, los médicos le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, una condición que puede provocar convulsiones, cambios de personalidad y fuertes alucinaciones. Pero después de que su familia comenzó a grabar lo que pasaba en casa, se convencieron de que la medicina no podía explicar lo que observaban. Ella empezó a emitir sonidos roncos y guturales que no se parecían a ninguna voz humana. En ocasiones, bajaba a las escaleras gateando de una forma no humana, con su cuerpo moviéndose en patrones que parecían físicamente imposibles. Su conducta empeoró con el tiempo, volviéndose más violenta y más perturbadora con cada mes que pasaba. Su familia llamó a un sacerdote y lo que siguió fue un calvario de varios años. Anneliese pasó por más de 60 exorcismos. Durante estas sesiones, los audios grabados revelan gruñidos y gritos que los oyentes describen como algo que no suena para nada humano. Sin embargo, Anneliese no sobrevivió. Murió a los 23 años de edad, pesando solo unos 31 kilogramos al momento de fallecer. La causa fue desnutrición y deshidratación. Sus padres y los sacerdotes involucrados fueron condenados por homicidio por negligencia, un veredicto que redefinió los límites legales entre la práctica religiosa y el deber de proteger la vida humana. Creen que esto fue una posesión o una falla médica trágica. Vamos a debatirlo. Esta grabación de un hotel en Delaware es realmente aterradora. Una mujer estaba de pie en el pasillo, esperando el elevador. Todo parecía completamente normal. Entonces, sin previo aviso, ella de repente corrió hacia adelante a toda velocidad, esprintando hacia las puertas del ascensor, como si algo invisible la estuviera persiguiendo. Antes de que pudiera alcanzarlas, se desplomó en el suelo. Pero la caída no fue el final de todo. Incluso después de golpear el piso, empezó a convulsionar con violencia, con su cuerpo retorciéndose y sacudiéndose, como si ya no estuviera bajo su propio control. Sus extremidades se movían en patrones bruscos y artificiales, su cabeza se movía de un lado a otro. Parecía que algo dentro de ella intentaba salir, o algo afuera intentaba entrar. El personal del hotel corrió de inmediato para ayudar, pero el video de vigilancia se detuvo justo ahí. La grabación se corta en el momento exacto en que los empleados llegan, dejando a los espectadores sin una resolución y sin ninguna explicación de lo que acababan de presenciar. El video muestra a un grupo de una comunidad de exorcismo observando a una mujer en un pequeño pueblo de Italia. Ella había estado poseída por tanto tiempo que ningún sacerdote, sin importar qué tan experimentado fuera o qué tan poderosa fuera su fe,
podía ya expulsar al espíritu. La entidad se había entrelazado tanto con su alma que la separación parecía imposible sin destruir a la anfitriona. Ellos habían venido para ayudar, pero rápidamente notaron que estaban fuera de su alcance. Entonces, de repente, la mujer se agarró su propia garganta con ambas manos. Sus dedos se apretaron alrededor de su cuello como si intentara asfixiarse o como si algo más usara sus manos para hacerlo. Y luego empezó a elevarse. Algo invisible parecía tirarla hacia arriba, levantándola del suelo. Sus pies dejaron el piso. Su cuerpo colgaba en el aire, suspendido por una fuerza que nadie en la habitación podía ver o explicar. El grupo observó con horror cómo la mujer pendía sobre ellos, con sus manos aún cerradas en su garganta y sus ojos muy abiertos y vacíos. En ese mismo instante, todo el grupo empezó a experimentar fenómenos extraños por su cuenta. Algunos reportaron sentir una presión repentina en sus pechos. Otros dijeron escuchar susurros que parecían venir de las mismas paredes. La atmósfera en el cuarto pasó de tensa a insoportable, y uno por uno, todos huyeron. Más allá de este video, nadie sabe qué pasó con la mujer después. Acabamos de recorrer 15 de los instantes más escalofriantes de posesión demoníaca jamás registrados en video. Desde las iglesias de Brasil hasta las ruinas abandonadas en Ohio, pasando por el mismo Vaticano hasta el pasillo de un hotel en Delaware, estos casos recorren el mundo y cruzan cualquier frontera cultural o religiosa. Algunos de estos momentos tienen explicaciones médicas. La epilepsia del lóbulo temporal puede causar cambios de personalidad repentinos, hablar en lenguas y posturas físicas intensas. El trastorno de identidad disociativo puede generar la aparición de múltiples personalidades, algunas de las cuales podrían adoptar el papel de un demonio, si eso encaja en el entorno cultural de la persona. Las cámaras de seguridad con baja tasa de fotogramas pueden crear efectos visuales que parecen reflejos fantasmales o iris que desaparecen. Estos son factores reales que no pueden ignorarse. Pero también existen los casos que se resisten a una explicación fácil. La figura sombría en Florida que surgió y se desvaneció en el mismo segundo en que un hombre perdió el control de su cuerpo. La mujer en Italia que se elevó por los aires mientras sujetaba su propia garganta. El rugido que brotó de la boca de Ángel cuando el Papa puso las manos sobre él en la plaza de San Pedro. Los 60 exorcismos que no pudieron rescatar a Anneliese Michel. Ya sea que estos momentos representen encuentros reales con lo demoníaco o cruces complejos entre psicología, cultura y tecnología, revelan algo profundo sobre la experiencia humana. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuál momento de esta lista les inquieta más? ¿Han presenciado alguna vez algo que no pudieron explicar? Compartan su experiencia en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos, y algunas de las historias más increíbles vienen de espectadores como ustedes. Si este video les dio escalofríos, asegúrense de presionar el botón de suscribirse y activar las notificaciones. Tengo una serie completa explorando los rincones más oscuros de lo sobrenatural, y el próximo video profundiza aún más. Pueden verlo ahora mismo haciendo clic en el video en su pantalla. Los veré en el próximo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.